Historia de las doctrinas económicas. 12. 4. El sistema clásico. C. La teoría del valor. El gran adelanto del pensamiento económico que se debe a Smith es la emancipación de las cadenas mercantilistas y fisiocráticas. Durante 200 años, los economistas habían estado buscando la fuente última de la riqueza. Los mercantilistas la habían encontrado en el comercio exterior. Los fisiócratas habían ido más lejos y trasladaron el origen de la riqueza en la esfera del cambio a la de la producción, pero habían limitado a una sola forma concreta de producción, la agricultura. Adam Smith, construyendo sobre los cimientos sentados por Petty y Cantillon, llegó a cabo la revolución final. El trabajo como tal se convierte con Smith en la fuente del fondo que abastece a todas las naciones, de las cosas necesarias y convenientes para la vida que consumen anualmente. Smith todavía hablaba de la riqueza en el sentido de objetos materiales útiles, como sus predecesores ingleses, pero al hacerla resultado del trabajo en general, fue llevado a investigar el aspecto social de la riqueza más que técnico. La riqueza de una nación, dice, dependerá de dos condiciones. Primera, el grado de productividad del trabajo al cual se debe, y segunda, la cantidad de trabajo útil, es decir, trabajo productor de riqueza que se emplee. El examen del primero de estos factores conduce a Smith a estudiar la división del trabajo, el cambio, el dinero y la distribución en el libro 1 de la riqueza de las naciones. El segundo implica el análisis del capital, el que aborda en el libro 2. Smith empieza su análisis con la división del trabajo porque desea encontrar los principios que transforman las formas concretas y particulares del trabajo, que producen determinados bienes, valores de uso, en trabajo como elemento social, que se convierte en la fuente de la riqueza en abstracto, valor de cambio. La división del trabajo es para Smith la causa principal de la productividad creciente del mismo. Después de hacer la conocida descripción de su calidad y consecuencias, pasa a investigar las causas que la producen. Aquí es donde hace a la división del trabajo depender de la propensión al cambio o trueque, que considera uno de los principales móviles de la conducta humana. No cabe duda en que, en este punto, Smith confunde causa y efecto. Aunque sea muy cierto que el cambio no puede existir sin la división del trabajo, no es verdad, por lo menos en teoría, que la división del trabajo requiera la existencia del cambio privado. Es lógicamente demostrable que una organización determinada, por ejemplo, la economía de una tribu patriarcal que desconoce la institución de la propiedad privada, puede poseer una tecnología que use la división del trabajo y no practicar el cambio. Y puede demostrarse que han existido comunidades de ese tipo. Adam Smith es culpable de haber otorgado validez para todos los tiempos a las características de la sociedad de su época. Consideró como un móvil natural humano y convirtió en un principio universal de explicación un rasgo de orden social de su tiempo que estaba históricamente condicionado. Pero la finalidad que perseguía era propagandística. Acentuó la influencia del mercado sobre la productividad para demostrar que el libre comercio es un requisito previo del desarrollo de la capacidad productiva y no solo para el pleno uso de la capacidad de producción existente. Pasa después a analizar los elementos que determinan el grado de división del trabajo y concluye que ese grado está limitado por la extensión del mercado. Desarrolla algunos puntos tratados ya por Genofonte y más tarde por Petty y ofrece una descripción de la relación existente entre el circuito del cambio y la división del trabajo, que desde entonces se considera como la descripción clásica del asunto. Pone de manifiesto que cuando ambos han alcanzado cierto grado de desarrollo, la dependencia de cada individuo respecto de la comunidad es muy grande. Entonces, todo hombre se convierte, en cierta medida, en comerciante, y la sociedad misma se transforma en lo que propiamente puede llamarse sociedad comercial.
La eficacia con que esta sociedad realiza sus cambios ahora habituales será muy escasa mientras el cambio se haga en especie. Las conocidas desventajas del trueque llevaron a la adopción de un medio de cambio generalmente aceptado, el dinero. Smith describe la forma en que los metales preciosos fueron elegidos como la mercancía con que había de hacerse el dinero, y traza con brevedad su progreso a través de la historia. Pero esto es solo incidental. El punto importante a donde conduce el breve estudio del dinero es el problema de las reglas que los hombres observan de un modo natural en el cambio de bienes, ya por dinero o uno por otro. Estas reglas determinan lo que puede llamarse el valor relativo o de cambio de los bienes. Por este camino desviado llega Smith al problema central de su investigación económica, pero el problema ya estaba implícito en el hecho mismo de haber comenzado por abandonar el interés mercantilista y fisiocrático por las formas particulares de la riqueza, para considerar la riqueza en general como fenómeno social. Smith distingue, antes de iniciar el análisis del valor, dos usos de la palabra. Uno, advierte, significa la utilidad de un objeto particular y lo llama valor en uso. El otro se refiere a la capacidad de un objeto para comprar otros bienes. A este le llama valor en cambio. Menciona una paradoja cuyos términos se han hecho famosos. Algunas de las mercancías más útiles, como el agua, dice, apenas tienen algún valor en cambio, mientras otras, como los diamantes, aunque de poca utilidad, pueden cambiarse por un gran número de otras cosas. Esta paradoja iba a proporcionar el punto de partida a la teorización de los economistas de fines del siglo XIX, que al fin condujo a la doctrina de la utilidad marginal. Smith no se interesó por dilucidar las complicaciones del valor de uso. Situó la distinción de los dos sentidos de la palabra valor al final del capítulo sobre el dinero, con el fin, a lo que parece, de quitársela de en medio antes de empezar la labor verdaderamente importante, el análisis del valor de cambio. Este se divide en tres partes. ¿Cuál es la medida del valor de cambio de las mercancías? O como le llama también Smith, su precio real o natural. ¿Cuáles son las partes constitutivas de este precio natural? Y por último, ¿cómo nacen de su precio natural las modificaciones del precio en el mercado de las mercancías? A estos problemas dedica los capítulos 5, 6 y 7 del libro 1. No es fácil hacer un resumen de la ambigua y confusa teoría del valor de Adam Smith. Los economistas que le siguieron encontraron dos o tres vetas diferentes de ideas que Smith no distinguió con suficiente claridad. Expuso la teoría del valor trabajo, heredada de Petty y Cantillon, pero también le añadió algunos elementos del análisis de Luke acerca de la oferta y la demanda. Y en sus luchas con el concepto de capital y el lugar que ocupa en el proceso económico, abandonó su propia teoría del valor trabajo y legó a las generaciones siguientes lo que llegó a ser principalmente una teoría del costo de producción. Según sus preferencias, los economistas han subrayado uno u otro de estos principios diferentes, pero ni aun los que pertenecen a la misma escuela pueden ponerse de acuerdo en sus interpretaciones de la teoría de Adam Smith. Por ejemplo, un escritor se muestra afanoso por demostrar que la teoría del valor es un progreso hacia la escuela subjetiva a que él pertenece, y critica a Adam Smith por haber concentrado su atención en el valor de cambio o poder adquisitivo de las mercancías, con exclusión de su utilidad, que según dicho autor es la verdadera causa del valor. Por el contrario, una escritora contemporánea que también pertenece a la escuela subjetivista encuentra en Adam Smith vestigios del despuntar de esta. Piensa que al adoptar el concepto de la riqueza propio del consumidor, planteó el problema de la conexión entre producción y demanda. A la indecisión de Smith en el tratamiento de este problema y a la victoria subsiguiente de la escuela ricardiana se debió, dice, el que el aspecto de la demanda fuese descuidado en Inglaterra y el que esa parte de la tradición de Smith floreciese en el continente europeo.
Es cierto que la teoría de Adam Smith carece de consecuencia, pero aunque incurrió, como veremos, con muchas contradicciones, hizo progresos notables en la explicación del valor. Y, en definitiva, su teoría descansa sobre lo que Ricardo destacó como base de su propio análisis, la teoría del valor-trabajo. Por contradictorio que haya sido Smith en su exposición de esta teoría, se atuvo a ella muy estrictamente en una aplicación importante, en su estudio del producto excedente, que era la base de toda ganancia. Parece cosa sentada que la primera teoría sustentada por Adam Smith consideraba el trabajo como la única fuente de valor y la cantidad de trabajo incorporada en cada mercancía como la medida de ese valor. Pero ya aquí empieza la confusión. Su estudio del valor de cambio en lecturas sobre justicia, policía, ganancia y armas se diferencia poco del de los escritores anteriores que habían adoptado una explicación similar. Al igual que Petty, Stewart y Cantillon, consideraba que el valor de una mercancía estaba determinado por el costo de producir la cantidad de trabajo necesaria para la producción de la mercancía. Este costo incluía no solo la manutención del trabajador, sino gajes para la educación y la reproducción. Como sus predecesores, admitía la influencia de la demanda que determinaba la distribución del trabajo de tal manera que el valor y el costo del trabajo resultaran iguales. En la riqueza de las naciones, la teoría aparece más desarrollada, pero pierde claridad. En primer lugar, se limita al alcance de la teoría del valor-trabajo y aparece en una teoría adicional para explicar otros aspectos de los fenómenos del valor. En segundo lugar, la exposición de la teoría del valor-trabajo, aún en los límites en que Smith admite todavía su validez, es muy confusa. La explicación del valor de cambio en el capítulo 5 empieza con un análisis de su naturaleza, que se deriva de los hechos sociales de la división del trabajo y del cambio privado. Un hombre es rico o pobre, dice, cuando la cantidad de cosas útiles que puede obtener. Un hombre es rico o pobre, dice, según la cantidad de cosas útiles que puede obtener. Cuando se ha producido la división del trabajo, su propio trabajo puede abastecerle solo de unas pocas de esas cosas, y su riqueza dependerá de la cantidad de trabajo de otras personas de que pueda disponer. El valor, en cambio, de esas mercancías que él posee será entonces igual a la cantidad de trabajo que con ella puede comprar. Smith concluye que el trabajo es la medida real del valor en cambio de todas las mercancías. Después sigue inmediatamente otra exposición distinta del origen del valor y su medida, que evidentemente consideraba Adam Smith como una nueva versión de la primera, pero que es completamente distinta de ella, pues procede a medir el valor de una mercancía no solo por la cantidad de trabajo que con ella puede obtenerse en cambio, o como él dice ahora, el valor de determinada cantidad de trabajo, sino también por la cantidad de trabajo que se requiere. Estas dos explicaciones subsisten ahora y la confusión entre ellas la pone muy de manifiesto. Y la confusión entre ellas la pone muy de manifiesto la afirmación de que la riqueza de un hombre es mayor o menor precisamente en proporción a la amplitud de esa facultad de disposición o a la cantidad de trabajo ajeno o de su producto que aquella riqueza le coloca en condiciones de adquirir. En la primera mitad de esta afirmación, el valor en cambio del trabajo es la medida del valor en cambio de otras mercancías. En la segunda mitad, esa medida es la cantidad de trabajo incorporada en una mercancía. Ricardo había de recoger más tarde la segunda explicación. Por otro lado, esta parte de la teoría de Smith sirvió también de punto de partida a una teoría psicológica del valor como consecuencia del costo, que descansa en gran parte sobre el concepto de desutilidad y forma parte importante de muchas explicaciones posteriores del valor. La causa de la confusión de Smith radica en su deseo de acentuar la importancia de la división del trabajo y de los cambios que su introducción trae consigo. El trabajo, dice,
fue el primer precio que se pagó por todas las cosas. Pero una vez establecida la división del trabajo, ya no es el producto del trabajo propio lo que determina la riqueza, sino la cantidad de trabajo de otras personas de que se pueda disponer con ese producto. Es decir, la cantidad de trabajo en general que se puede comprar con la cantidad de trabajo contenida en el producto del trabajo propio. En otras palabras, lo que Smith hizo aquí fue desarrollar de nuevo, pero en otros términos, el concepto del valor en cambio como tal, concepto que solo nace en lo que respecta a la teoría del valor como producto del trabajo cuando éste se le ha convertido en un factor social, pues deben ser igualados de algún modo los productos del trabajo de diferentes individuos mediante la división del trabajo y el cambio. Pero Smith aplicó ese concepto de una manera que implicaba una ecuación no solo entre los productos del trabajo, sino también entre el producto del trabajo y el trabajo mismo. Y la dificultad inherente a esto le condujo finalmente a formular una teoría diferente del valor. Antes de pasar a desarrollarla, Smith vuelve a estudiar el dinero. También aquí incurre en cierta confusión. Habla ahora del trabajo como la medida del valor, no en el sentido de lo que es inherente al valor en cambio, sino en el sentido de una vara de medir con la que comparará el valor de las mercancías. En este sentido, encuentra que el trabajo no es una medida eficaz. Dice que las mercancías rara vez se cambian por trabajo. Y aquí vuelve a aparecer la confusión antes mencionada, sino por otras mercancías. Por lo tanto, el valor en cambio de las mercancías suele calcularse con más frecuencia por las cantidades de otras mercancías, que son objetos llanos y palpables, que por el trabajo, que es una noción abstracta. Una vez iniciado el uso del dinero, lo más frecuente es cambiar las mercancías por él, que se convierte entonces en la medida del valor de uso general, debido a su confusión respecto del significado exacto de la expresión medida de valor. Adam Smith considera el dinero de igual categoría que el trabajo, o casi, porque se lanza a buscar algo que posea un valor constante y que en consecuencia pueda ser usado como medida eficaz. Descarta el oro y la plata, las mercancías dinero de uso, las mercancías dinero de uso más extendido por estar sujetos a fluctuaciones de valor, es decir, de la cantidad de trabajo que es necesaria para producirlos. O de nuevo, aparece la confusión de la cantidad de trabajo que con determinada cantidad de ellos se puede adquirir. Vuelve pues al trabajo, cuyo valor, dice, no cambia nunca y es el único patrón definitivo y verdadero con que puede medirse y compararse el valor de todas las mercancías en todos los tipos y lugares. El trabajo se convierte en el precio real de las mercancías y el dinero en el precio nominal. Vemos que la confusión entre cantidad de trabajo y valor del trabajo ha persistido. Parece que el mismo Adam Smith se da cuenta de la dificultad, pues admite que el valor del trabajo, que acaba de considerar invariable, aunque sea siempre igual para el trabajador, parece variar para las personas que lo compran, porque una misma cantidad de trabajo se comprará con unas veces más y otras veces menos mercancías. Smith elude el problema diciendo que no es el trabajo lo barato o caro, sino las mercancías con que se compran. Ahora atribuye las expresiones precio real y precio nominal un sentido diferente. El primero es la cantidad de cosas necesarias y útiles para la vida. El segundo, la cantidad de dinero que se nos da a cambio de cualquier cosa, incluso de trabajo. Esta distinción es hoy familiar. Se usa a menudo en el análisis económico, como por ejemplo cuando se distingue entre salario real y salario monetario. Smith no prosigue en esta etapa el estudio del problema del precio real del trabajo, pero después de estudiar el sistema monetario, las proporciones variables de oro y plata y las fluctuaciones del valor de las mercancías, vuelve a ocuparse de su teoría del valor. D.
La teoría del capital y la distribución. Las dificultades que Adam Smith encontró desde el principio le hicieron limitar la validez de la teoría del valor trabajo a las sociedades primitivas. Al comienzo del capítulo 6 del libro primero, la determinación del valor en cambio de las mercancías por la cantidad de trabajo necesario para producirlas, se dice que solo tiene aplicación en ese estado primitivo y rudo de la sociedad que precede tanto a la acumulación de acervo como a la apropiación de tierras. Es decir, en los tiempos precapitalistas, se ofrece el famoso ejemplo del castor y del venado para demostrar que en la sociedad de cazadores las mercancías se cambiarán en proporción exacta del trabajo empleado en su producción. Smith señala que en esa etapa del desarrollo social, todo el producto del trabajo pertenece a los trabajadores. Los que participan en el cambio son todos, pues, propietarios de mercancías que tienen incorporada determinada cantidad de trabajo de sus dueños. Esas cantidades se igualan en el proceso de cambio. Cuando los productos A y B se cambian con base en su valor, se establece una doble equivalencia. En primer lugar, se cambian dos cantidades iguales de trabajo incorporado en las mercancías. En segundo lugar, una mercancía puede procurarle a su propietario una cantidad de trabajo de otra persona igual a la cantidad de trabajo que él ha empleado en la producción de su mercancía. En otras palabras, Smith ve con claridad que en las condiciones que ha enunciado, es decir, cuando el trabajador es dueño de todo el producto de su trabajo, no se confunden inevitablemente las dos determinaciones del valor de cambio que emplea. El valor de trabajo, la cantidad de mercancías que puede comprarse con una cantidad de trabajo, o la cantidad de trabajo que puede comprarse con una cantidad dada de mercancías, puede considerarse la medida del valor exactamente lo mismo que la cantidad de trabajo incorporado en una mercancía. Pero si faltan las condiciones postuladas, la situación cambia. Cuando se ha acumulado acervo en manos particulares, sus dueños lo emplearán en hacer trabajar a gentes laboriosas, suministrándoles materiales y alimentos para sacar un provecho de la venta de su producto o del valor que el trabajo incorpora a los materiales. Cuando se venden las mercancías, su precio no solo ha de bastar para cubrir los salarios de aquellas gentes laboriosas, sino que también debe aportar algo en concepto de utilidades para sus patronos. El propietario del acervo no tendría interés en emplearlo si no obtuviera una ganancia, ni emplearía una cantidad mayor de acervo en vez de una menor si sus ganancias no fuesen proporcionales a la cantidad de acervo empleada. Smith desecha la idea de que las utilidades puedan ser meramente un tipo especial de salarios, la recompensa de una clase especial de trabajo. No guarda relación con el trabajo de inspección y vigilancia que su dueño realiza, sino únicamente con la cuantía de su acervo. Las utilidades, dice Smith, son una parte del valor de las mercancías completamente independiente. El trabajador tiene que compartir su producto no solo con el dueño del acervo, sino también con el terrateniente que obtiene la renta. El valor real de todas las mercancías se resuelve, por lo tanto, en tres partes componentes: salarios, utilidades y renta. Pero esto significa que ya no se puede aplicar la primitiva teoría del valor, pues aunque Smith empieza por decir que el valor de toda mercancía se resuelve en esos componentes, no tarda en adoptar una terminología que en realidad equivale a anunciar una nueva teoría del valor. Sigue afirmando que el valor real de cada componente del precio es igual a la cantidad de trabajo de que con ella pueda disponerse. Pero los salarios, las utilidades y la renta no son solo las únicas fuentes de ingresos de las diferentes clases de la sociedad, es decir, las formas en que se distribuye el valor de las mercancías, sino que se convierten también en las tres fuentes originarias de todo valor en cambio. Con estas palabras, Smith formuló una teoría primitiva del valor como producto del costo de producción.
El estudio continúa ahora sobre esta base y pasa a ocuparse de la diferencia entre el precio natural y el precio de mercado. El primero es un precio ni mayor ni menor que la suma de los precios naturales de sus partes componentes. El segundo está determinado por la oferta y la demanda. Los excesos o las deficiencias de la oferta harán que las partes componentes del precio estén por debajo o por encima de sus tipos naturales. Esto ocasionará una disminución o un aumento de la oferta de acuerdo con la demanda. El precio de mercado tenderá constantemente a ser igual al precio natural. Este último varía con los tipos naturales de salarios, utilidades y renta, y a estos dedica Adam Smith los capítulos siguientes. Antes de acompañarle más lejos en su análisis, es necesario, aún a riesgo de incurrir en repeticiones, mostrar por qué abandonó manifiestamente la teoría del valor trabajo. Lo que Smith encontró difícil fue explicar el origen de ingresos que no fueran los del trabajo. Vio que cuando existen el capital y la propiedad privada de la tierra, el cambio de un producto procura a su propietario, es decir, al capitalista, algo más de lo que ha puesto en la producción de las mercancías. ¿Cómo surgió este excedente? A diferencia de los mercantilistas y de Stewart, Smith no lo considera como una garantía resultante de la venta. No creía que surgiera un excedente por el hecho de que una mercancía se vendiera por encima de su valor. Este valor se resuelve meramente en dos partes, una de las cuales va al propietario del acervo. Creía, como los fisiócratas, en la existencia de un producto neto, pero a diferencia de ellos, lo consideraba como el valor añadido por el trabajador a los materiales, es decir, como producto del trabajo y no como un don o regalo de la naturaleza. Pero la existencia del capitalista y de su ganancia le hacían difícil sostener que el trabajo era la única fuente de valor y su medida intrínseca. En las condiciones de producción capitalista, la cantidad de trabajo incorporado en una mercancía y el valor del trabajo ya no eran cosas idénticas. Para escapar de estas dificultades, Marx se refugió en el concepto adicional de la teoría de la plusvalía. Smith nunca abandonó por completo la teoría del trabajo. Realmente, en su estudio del origen del excedente, hace uso constante de ella. Por otra parte, se siente incapaz de aplicarla a su teoría de la distribución y tiene que recurrir a otros métodos de explicación. Una parte de su teoría de los ingresos de las diferentes clases sociales está de acuerdo con su propia teoría originaria del valor. Aquí distingue con claridad solo dos clases de ingresos. Una, las subsistencias del trabajador. Otra, la deducción, como él la llama, del valor producido por el trabajador que se apropian el terrateniente o el propietario del acervo, o ambos. Esta deducción se convirtió después en el punto central del análisis de Marx con el nombre de plusvalía. Es importante subrayar esta relación, ya que suele olvidarse la influencia de Adam Smith sobre Marx en favor de la de Ricardo. En efecto, Smith fue el primero en exponer el concepto de plusvalía y en subrayar el hecho de que estaba ligada a la producción capitalista. Ricardo, por otra parte, evitó la inconsecuencia de Smith en lo que respecta a la determinación del valor mismo. Pero aunque este aspecto de la teoría smithiana de la distribución puede considerarse más definitiva y rigurosamente como descendiente en línea lógica directa de sus premisas, no es al que más atención dedica. Empieza con la afirmación de que los salarios, las utilidades y la renta son las tres fuentes originarias del valor en cambio, y después examina la forma en que se determinan. Respecto a los salarios, enuncia en parte una teoría de las subsistencias o del trabajo, y en parte una teoría del costo de producción. En la primera considera el valor natural del trabajo determinado por lo que es necesario para mantener al trabajador, más lo preciso para criar una familia y sostener la oferta de trabajo. Esta teoría no difiere mucho de la de Petty y Cantillon, a quienes cita Smith. Añade un estudio de la influencia sobre los salarios de la oferta y la demanda que no es incompatible con la teoría de las subsistencias y analiza las causas que las hacen cambiar.
pero no logra escapar del todo al círculo vicioso de la teoría del costo de producción. El abandono de las teorías del valor-trabajo es aún más claro en el estudio de las utilidades del acervo. Aunque ha definido la ganancia como la parte del valor que el capitalista se apropia después de haber pagado los salarios a sus obreros, Smith hace depender la cuantía de las ganancias del acervo total que emplea el capitalista. Reconoce la dificultad de hablar de ganancias como tales, es decir, de una tasa media de utilidades, porque están sujetas a grandes variaciones de tiempo, lugar y tipo de negocio. Y dice que el interés del dinero puede proporcionar una clave para la tasa de utilidades. Smith supone que las utilidades determinan el tipo de interés. Smith supone que las utilidades determinan el tipo de interés. La máxima era que siempre que se puede obtener mucho del uso del dinero, se dará mucho por su uso, y viceversa. Después de examinar diferentes épocas y países, concluye que por lo general los salarios y las utilidades están en razón inversa. El aumento del acervo tenderá a deprimir las ganancias, al aumentar la competencia entre sus propietarios, y al contrario, aumentará la demanda de trabajo y tenderá, en consecuencia, a hacer subir los salarios. Las utilidades deben ser siempre, por lo menos, algo más de lo suficiente para compensar las ocasionales pérdidas a que se expone todo empleo del acervo. No pueden nunca ser mayores que lo que consuma todo lo que corresponda a la renta de la tierra y solo deje bastante para pagar el trabajo de preparar y llevar las mercancías al mercado, según el salario más bajo a que pueda pagarse en cualquier lado el trabajo. La mera subsistencia del trabajador no pueden nunca ser mayores que lo que consuma todo lo que corresponda a la renta de la tierra y solo deje bastante para pagar el trabajo de preparar y llevar las mercancías al mercado, según el salario más bajo a que pueda pagarse en cualquier lado el trabajo, la mera subsistencia del trabajador. Aunque las utilidades pueden fluctuar entre los límites, tenderán a bajar con el progreso de la sociedad. La acumulación de acervo producirá un aumento de la competencia y, punto que Ricardo desarrollaría después, a medida que se vayan poblando más los países nuevos, habrán de cultivarse tierras menos fértiles y bajarán las utilidades del acervo empleado en ellas. Smith desarrolla otra teoría de la renta. Primero había hecho de la renta una deducción del valor. Después se había convertido en un elemento constitutivo del precio análogo a los salarios y las utilidades. Pero en el capítulo dedicado a la renta, libro 1, capítulo 2, se abandonan ambos puntos de vista en favor de un tercero. Dice Smith que la renta entra en la composición del precio de las mercancías de una manera diferente de los salarios y las utilidades. Los salarios y las utilidades altos o bajos son causas de precios altos o bajos. La renta alta o baja es efecto de estos. En otras palabras, la renta no participa en absoluto en la determinación del precio. No es una causa, sino un efecto. Y es un efecto que solo se manifiesta si el precio es más que suficiente para pagar salarios y utilidades. La renta es puramente diferencial. Si el precio del producto de la tierra solo basta para compensar al capitalista, la tierra no dará renta. Si es mayor, el terrateniente, que es monopolista, podrá privar del excedente al capitalista. El precio dependerá de la demanda. Para algunos productos de la tierra, hay siempre una demanda que hace que su precio sea más alto de lo que basta para llevarlos al mercado. Otros productos no tienen esa demanda. Con todas sus inconsecuencias, esta es la iniciación de la teoría de la renta formulada por Ricardo. Bastarán unas cuantas palabras para concluir el resumen de las opiniones de Smith contenidas en el primer libro de La riqueza de las naciones, que es el más importante. Hace ciertas aportaciones muy interesantes que surgen incidentalmente en la confusa discusión de los temas centrales del valor y la distribución. Por ejemplo, su manera de tratar la competencia, tanto en su relación con el precio de las mercancías como con los salarios y las utilidades.
es sumamente brillante y pletórica de ejemplos históricos e hipotéticos muy adecuados. Aquí pisa el sólido terreno de la experiencia y habla con la autoridad de la nueva economía que lo respalda. En consecuencia, estas partes probablemente son las más vivas de todo su análisis. Su estudio de las diferencias de los salarios y las utilidades en ocupaciones diversas es especialmente bueno. Los economistas posteriores han tenido que desechar muy poco de él, y lo que se le ha añadido no han sido sino retoques que lo han refinado. Toda la teoría de las ventajas netas y de los grupos no competidores se deriva del capítulo 10 del libro primero. Smith demuestra aquí claramente que la competencia entre el capital o el trabajo que buscan empleo tenderá a igualar no las utilidades ni los salarios, sino las ventajas netas, y clasifica y analiza las ventajas no monetarias que se tienen en cuenta para determinar el atractivo relativo de ocupaciones diferentes. La descripción que hace Smith forma hoy parte de todo libro de texto de economía, y por esta razón no necesitamos repetirlo aquí, ni es necesario tampoco decir nada de su descripción de la forma en que la restricción de la competencia produce desigualdades de salarios y de utilidades, excepto señalar que como adversario de la intervención del Estado se interesa únicamente en las rigideces del mecanismo de la competencia que la política económica urde de modo deliberado. Otras partes del libro se han visto menos libres de críticas y enmiendas posteriores, pero contienen también aportaciones de importancia. Por ejemplo, hay atisbos de la teoría de la población que ya se encuentra en escritores anteriores y que Malthus desarrolló plenamente. Además, al formular una teoría de la renta, anticipándose a Ricardo, Smith hace que la renta diferencial dependa de las diferencias de fertilidad y situación. El análisis de Smith es, en algunos aspectos, incluso superior al de Ricardo, pues examina muy minuciosamente las diferentes condiciones en que la propiedad privada de la tierra puede ocasionar la percepción de renta. Todo el estudio es lúcido y nos lleva paso a paso por las diferentes ramas de la agricultura, de las industrias extractivas y de la tierra para construcciones. Smith concluye su capítulo sobre la renta afirmando que el progreso de la agricultura y el crecimiento de la población que siguen al aumento de la riqueza de la comunidad tenderán a aumentar la participación en el producto que va al terrateniente en forma de renta. El aumento de población incrementará la demanda de productos agrícolas y elevará el precio de los mismos. Se empleará más acervo en la agricultura, aumentará la producción, y lo mismo la renta, pues con las reservas del cultivo no se necesitará más trabajo, después que los precios hayan subido, que antes. Por lo tanto, bastará una proporción menor de él, de trabajo, para reemplazar con las utilidades ordinarias el acervo que emplea ese trabajo. En consecuencia, ha de pertenecer al terrateniente una proporción mayor de él. El libro 2 es una ampliación de las ideas expuestas en el primero y contiene dos muy importantes. Trata de la naturaleza del acervo y expone las ideas de Adam Smith sobre la acumulación de capital y su importantísima distinción entre trabajo productivo e improductivo. Menos importante es su estudio del dinero. La parte introductoria pretende explicar las razones de la acumulación de acervo. No lo consigue del todo. Empieza por decir que donde no hay división del trabajo, no tiene por qué existir acervo, ya que cada individuo procura satisfacer sus necesidades a medida que se presentan. Una vez introducida la división del trabajo y de haberse hecho cada individuo dependiente de todos los demás, debe haber un acervo suficiente para mantener a la gente hasta que hayan fabricado sus herramientas y el producto mismo y hayan conseguido venderlo. Por otro lado, pasa enseguida a decir que la acumulación debe preceder a la introducción de la división del trabajo y en realidad nunca llega a decidir cuál es la secuencia exacta. Encontramos esta indecisión en otro lugar, cuando estudia la acumulación de capital en relación con el aumento de la producción. En su crítica de la fisiocracia dice que el aumento de la producción anual
de la sociedad solo puede ser consecuencia de la mejora de la capacidad productiva del trabajo o del aumento de la cantidad de éste. Lo primero depende de un aumento de la habilidad y de un uso mayor de maquinaria. Lo segundo, del aumento del capital de la sociedad, que a su vez ha de ser exactamente igual al monto de los ahorros procedentes de los ingresos, bien de las personas que administran y dirigen el empleo de ese capital, bien de algunas otras personas que lo prestan. Smith afirma aquí que el aumento de la producción depende del aumento de la productividad, y este último depende a su vez del aumento de capital, que es consecuencia del aumento de la producción. Del mismo modo, puede obtenerse el aumento de la producción empleando una cantidad mayor de trabajo, pero esto únicamente puede hacerse si hay más capital. Aunque Smith no resuelve este problema, ha introducido, mientras tanto, un nuevo factor que llega a ser en realidad la principal fuente de acumulación: el ahorro. El resto de su análisis de la acumulación, la clasificación del capital y el estudio del dinero dependen por completo de la distinción que establece Smith entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Esta distinción, que empezó con los fisiócratas y estaba implícita en las ideas mercantilistas, es inherente a toda búsqueda de las causas de la riqueza. Siguió siendo una de las partes más importantes del pensamiento clásico, aunque más tarde se la consideró con frecuencia como un mero resto del escolasticismo. Formaba parte integrante de la teoría del valor y del excedente. La confusión a que después dio lugar se debió a la naturaleza de la exposición que Smith hizo de ella. En todo el capítulo 3 del libro 2 se mezclan dos definiciones independientes de trabajo, en todo el capítulo 3 del libro 2 se mezclan dos definiciones independientes del trabajo productivo e improductivo. Desde el principio mismo aparecen esas dos definiciones. Hay una clase de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora. Hay otra que no produce ese efecto. E inmediatamente, como por vía de ampliación de lo anterior, se dice: así, el trabajo de un manufacturero, por lo general, añade el valor de los materiales sobre los que trabaja, el de su propio mantenimiento y el de la ganancia de su amo. Así pues, se define el trabajo productivo como aquel que crea valor y también como aquel que crea un excedente para el patrón. A esta confusión se suma otra. Smith define también el trabajo productivo como aquel que se fija e incorpora en algún objeto particular o mercancía vendible, y esto le lleva a considerar como productivas las actividades que producen bienes materiales y a excluir todos los servicios. Tenemos, pues, tres definiciones que no son necesariamente compatibles. Una se relaciona con la producción de bienes materiales, otra con la creación de valor y la tercera con la producción de un excedente. Esta tercera concuerda con el análisis que el propio Smith hace del valor, en cambio, y de la producción capitalista. Asimismo, es la que continúa y desarrolla la tendencia de las ideas del mercantilismo y de la fisiocracia. Aquel había hecho hincapié sobre el comercio exterior mediante el cual puede un país aumentar su acervo de metales preciosos. Esto creó un movimiento inflacionario que estimuló a la industria a expensas del trabajo, debido al tiempo que media entre el alza de precios y el alza de salarios. Los fisiócratas habían ido más lejos y habían hablado del producto neto que iba a los propietarios de la tierra. Smith amplió el concepto hasta incluir en él todo trabajo que creara un excedente que pudiera recompensar al propietario del acervo. Solo puede haber acumulación de capital ocupando trabajo productivo en el sentido expuesto, y el capital es solo aquella parte del acervo que se usa para poner en movimiento trabajo productivo, es decir, trabajo que reemplazará y aumentará la inversión originaria. Por otra parte, los trabajadores improductivos se mantienen de ingresos, revenue. El motivo que apartó a Adam Smith de esta definición y lo llevó a las otras dos fue probablemente su deseo de controvertir la importancia que los fisiócratas concedían a la agricultura. Su mismo progreso sobre la opinión que consideraba estériles a los dedicados a la industria y el comercio
dio lugar a contradicciones que solo pudieron superarse gradualmente. La insistencia de Smith sobre la naturaleza material del resultado del trabajo productivo es un residuo de la primitiva noción metalista que confundía la riqueza con el dinero. Pero Smith mantiene en gran parte su primera definición. En ella se funda su división del acervo en capital, la parte destinada a producir un ingreso, y el resto que se reserva para el consumo inmediato. El primero se divide, a su vez, en capital circulante y fijo, según la forma en que se emplee para poner en movimiento trabajo productivo. La distinción no está establecida con cuidado suficiente para evitar confusiones. La misma división del trabajo productivo está implícita también en la exposición que hace Smith del comercio exterior y de la relación entre dinero y capital. Esto es así, sobre todo, en lo que concierne al comercio exterior. Si se emplean oro y plata para comprar en el extranjero artículos de lujo, tales como vinos y sedas, se fomenta la prodigalidad y no aumenta la producción. Si por el contrario se emplean en importar materias primas, herramientas y provisiones para ocupar trabajo productivo, se fomenta la industria. Y aunque aumenta el consumo, el valor de dicho consumo se reproduce con ganancias. No necesitamos detenernos en el resto de la riqueza de las naciones. Los libros 3 y 4, que contienen una relación histórica del progreso de la riqueza, de las diferentes políticas económicas y la crítica al mercantilismo y a la fisiocracia, tienen poco interés, principalmente por las opiniones librecambistas que expresan y de las cuales ya hemos hablado. El libro quinto trata de las finanzas públicas y en él expone Smith ideas sobre las partidas de gastos públicos que considera legítimas, de acuerdo con su opinión general sobre las funciones de gobierno. Hay en estas partes muchas observaciones interesantes, pero no son tan importantes para nuestros propósitos como la filosofía general en que se basan. El estudio de Smith sobre las formas de recaudar los ingresos públicos ha constituido el punto de partida de toda teoría liberal posterior sobre tributación. Formula aquí sus 4 máximas famosas acerca de la tributación: igualdad, certidumbre, conveniencia y economía. Demuestra que, en última instancia, todos los impuestos y, por lo tanto, todos los que se mantienen con su producto, los pagan los 3 ingresos de la sociedad o, de acuerdo con su primer análisis del valor, los salarios o la plusvalía. Examina uno tras otro la renta, las utilidades y los salarios. Pensaba que si el precio de las provisiones y la demanda de trabajo no variaban, los capitalistas deberían pagar los impuestos directos sobre los salarios. Pero los capitalistas tratarían de resarcirse cargando un precio mayor al consumidor. Si esto fuera imposible, decaería la demanda de trabajo. Smith no parece ser partidario de los impuestos sobre las utilidades. Creía que el interés, como elemento de las utilidades, no era una base de tributación tan adecuada como la renta de la tierra, porque es muy difícil conocer con precisión la cantidad de acervo que un hombre posee y porque el dueño puede retirarlo fácilmente si el impuesto fuese muy gravoso. En cuanto a la parte de las utilidades que constituía una compensación del riesgo, no era suficiente, porque generalmente solo una cantidad moderada, y porque ningún capitalista pagaría el impuesto y seguiría empleando su capital. Trataría de trasladar la incidencia del impuesto, que caería al fin de cuentas sobre el consumidor, el terrateniente o los que prestan dinero a interés. Así pues, solo queda el impuesto sobre la renta de la tierra. Es indudable que Smith, como los fisiócratas antes que él y Ricardo después que él, era partidario del impuesto sobre la renta de la tierra. Tanto las rentas de los solares como las rentas de las tierras son tipos de rentas de que disfruta el dueño, en la mayor parte de los casos, sin que medie atención o cuidado de su parte. Aun cuando se recabe parte de esos ingresos para sufragar los gastos del Estado, ello no implica perjuicio para ninguna clase de actividad económica. Las rentas de la tierra y de los solares son, quizá, entre todas, las especies de ingresos que mejor se acomodan a soportar el peso de un gravamen particular establecido sobre ellas.
La anterior reseña de la obra de Adam Smith se concentró en la médula de su análisis, en el cual encontramos muchas contradicciones. Mas, a pesar de ellas, y quizá por ellas, el desarrollo ulterior del pensamiento económico hubiera sido imposible sin él. Smith acotó el campo de la investigación económica de tal suerte que todos los pensadores que le sucedieron se guiaron por los mojones que erigió: producción, valor, distribución. La estructura de la ciencia económica quedaba firmemente establecida. Pero además de esos logros, la obra de Adam Smith posee una significación más profunda que estriba en sus aplicaciones filosóficas y sociales. Ya hemos visto que formuló la primera exposición sistemática de la armonía de los intereses sociales y que implantó en la ciencia económica una tradición utilitaria. Sin embargo, su análisis económico reveló también dónde y cómo pueden brotar antagonismos entre los intereses sociales. Smith no atacó directamente los intereses de los terratenientes. La oposición a estos no era aún la cuestión cumbre que llegó a ser en los días de David Ricardo. El objetivo principal del ataque de Smith era todavía el comerciante monopolista. Vivió y pensó en términos de aquella sociedad de transición del siglo XVIII que tenía ya su capitalismo industrial, pero en la cual la industria no estaba suficientemente desarrollada para preocuparse por el trabajo barato y, en consecuencia, por los alimentos baratos. La teoría del valor trabajo y la del excedente, que se encuentran en los dos primeros libros de La riqueza de las naciones, revelan una posible pugna entre diferentes clases, y esto persiste. No obstante, la posterior exposición que hace Smith de una teoría del costo de producción que podía ser usada para que todas las clases reclamaran el derecho a un ingreso, al hacer de ellas fuentes de valor. Esta dicotomía persiste en dos escuelas económicas posteriores a Smith. Una continúa la tradición de armonía y distingue tres factores que cooperan en la producción. La otra desarrolla la teoría de la explotación. Ambas pueden reclamar validez, ya que se apoyan en Smith, quien no desarrolló una teoría del valor consecuente consigo misma. Puede arguirse que en aquella etapa del desarrollo económico, el movimiento de los ingresos de las diferentes clases sociales no era aún el problema económico central. No era necesaria una teoría del valor para responder a la clase de preguntas que Smith se planteaba. Se contentó, pues, con formular algunas generalizaciones empíricas que ponen de manifiesto los factores que interesan a una teoría completa, pero sus formulaciones pudieron ser interpretadas después de diferentes maneras. Si habló de una mano invisible que hacía que todo el mundo contribuyera al bien común, también desmintió su teoría de la armonía con sus ataques contra la situación económica de los trabajadores improductivos. Condenó fieramente la prodigalidad de los príncipes y de los ministros, y si no atacó las instituciones que mantenían todo el aparato del gobierno, justicia y educación, no se mordió la lengua al expresar su opinión respecto a su importancia económica. El soberano dijo, con todos los funcionarios que le sirven, tanto judiciales como militares, todo el ejército y toda la marina son trabajadores improductivos. En la misma clase hay que incluir algunas de las profesiones más graves y más importantes y algunas de las más frívolas: sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras de todas clases, cómicos, bufones, músicos, cantantes y danzantes de ópera, etc. No podía expresarse de manera más consecuente la nueva opinión sobre la estructura social. La producción capitalista es el fundamento de la sociedad. Todo lo demás descansa sobre ella. En una ocasión, por lo menos, se permite a Smith estudiar directamente los intereses de las diferentes clases y su relación con el bien de la comunidad en general. Tiene en mala opinión la calidad intelectual y el carácter de los terratenientes. Obtienen sus ingresos sin trabajar. En otra ocasión dice que les gusta cosechar donde no han sembrado y por lo tanto ignoran a menudo su propio interés y son incapaces de comprender las consecuencias de cualquier medida de política que pueda proponerse. Sin embargo, sus intereses no pueden ser opuestos a los de la comunidad en general, porque las rentas suben con el aumento general de la riqueza. El interés del obrero también está ligado con los intereses de la sociedad, aun cuando no sea capaz de comprenderlo. Por otra parte, los intereses de quienes viven de utilidades
pueden muchas veces oponerse al provecho común, porque las utilidades tienden a disminuir a medida que la sociedad se enriquece. Los capitalistas son, al mismo tiempo, más capaces que cualquier otra clase para apreciar sus propios intereses y, por lo tanto, siempre es sospechosa su actitud hacia la política pública. Cualquier proposición que venga de ellos procede de una clase de hombres cuyos intereses no son nunca exactamente los mismos que los del público, clase a la que generalmente le interesa engañar y hasta oprimir. Clase a la que generalmente le interesa engañar y hasta oprimir al público, y que, por tanto, lo ha engañado y oprimido en muchas ocasiones. Sería Ricardo quien desarrollaría estos elementos que Smith esbozó en una teoría de la evolución económica con fuertes posibilidades de conflicto entre intereses económicos encontrados.